noches. Qué bendición de poder estar estudiando una vez más el libro de Gálatas. Y como ustedes ven el título, ahí está la verdadera libertad en Cristo, que es el título general del libro de Gálatas. Pero hoy vamos a estar viendo Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 24. Y el título o el tema para este mensaje de hoy, una vida antes y después de Cristo. Una vida antes y después de Cristo. A manera de introducción, casi digo la semana pasada, pero no la semana pasada. El estudio pasado vimos que Pablo escribe esta carta a los Gálatas, pero al mismo tiempo él llama la atención a los judaizantes y él les dice estas palabras, ¿no? Que no hay otro evangelio. Pablo trata y quiere y defiende lo que es el evangelio. Y él mismo dice que no hay otro, ¿qué dice? No hay otro evangelio. Y una vez más, estos judaizantes estaban tratando de pervertir, ¿qué dicen? El evangelio, de distorsionarlo. Entonces, eso es algo que hemos visto, ¿no? Luego vimos, no importa quién te anuncie. Y Pablo da una lista. Si hay un ángel, si es tu ex, si es tu novio o alguien por ahí que te anuncie, y incluso Pablo dice, o aún yo, dice Pablo, los anuncie otro evangelio, ¿qué dice Pablo? Sea que anatema. Así que hoy vamos a ver el testimonio de Pablo, la vida antes y la vida después. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo quiere compartir hoy su testimonio? ¿O por qué va a cerrar el capítulo 1 compartiendo su testimonio? Y la verdad es esto, ¿no? Pablo va a querer compartir su testimonio porque lo estaban difamando. Pablo va a compartir para dar a entender quién es que lo ha transformado su vida, quién es el que le llamó y quién es el que le dio el mensaje. Así que hoy vamos a ver una vida antes y una vida después. Entonces, antes de Cristo, tú y yo estábamos como perdidos y en oscuridad. Pero después de Cristo, andamos en luz y andamos en verdad. Y eso es lo que vamos a ver nosotros en la vida del apóstol Pablo. Así que Pablo va a hacer recordar su vida pasada y va a resaltar también en su vida pasada el celo que tenía por las tradiciones y el celo que tenía por las tradiciones. Y va a pasar un pero en su vida. Pero Dios, que es rico en misericordia, Dios en su gracia cambió la vida de Pedro y también va a cambiar nuestras vidas. Entonces, en nuestras vidas tenemos que un antes y un después. Espero que no te quedes en el antes, pero vamos a guiarnos en el después. Así que les invito a que puedan ver las tres observaciones que vamos a estar viendo hoy. Lo primero que vamos a estar viendo es el origen de su mensaje. Pablo va a dar un gran énfasis en el Evangelio, en el origen de su mensaje, de dónde vino su mensaje y por qué él proclama este mensaje. Número 2, Pablo va a compartir su pasado y va a compartir su presente. Pablo va a decir, mira, mi pasado era horrible, pero ahora en Cristo cambió todo. Luego Pablo nos va a enseñar, hablando de su propio testimonio y su vida, una vida que glorifica a Dios. La gente cuando miraba a Pablo decía, gloria a Dios por la vida de quién, de este hombre. La pregunta para nosotros es, la gente cuando nos ve dice, wow, gloria a Dios por la vida de esta persona. Si eso no está pasando, algo está mal. Entonces, un antes y un después. Entonces, te invito a ver tu Biblia, o me puedes seguir en estos pasajes. Gálatas 1:11. ¿Qué nos dice Gálatas 1:11? Pablo dice, pero les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado, ¿qué dice? Anunciado por mí. Pablo nos dice, no sigue criterios humanos. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de nadie, sino que Jesucristo, ¿qué dice? Me reveló. Porque ya han oído ustedes hablar de cuál era mi conducta antes en el judaísmo, cuando perseguía y asolaba sobremanera a la iglesia de Dios. En el judaísmo yo aventajaba
en mi nación a muchos de mis contemporáneos y era mucho más celoso de ¿qué dice? De las tradiciones de mi padre. Pero me encanta que dice, pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia cuando a él ¿qué? Le agradó. Es impresionante. 16. Cuando a él le agradó ¿qué? Revelar a quién, a su hijo en mí, para que yo lo anunciara entre los no judíos, no me apresuré a consultar a nadie, ni subí a Jerusalén para hablar con los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro apóstol, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que les escribo, pueden ver delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y a las iglesias de Judea que eran en Cristo. No me conocían ni me habían ¿qué? Ni me habían visto. Solamente habían oído decir, aquel que antes nos perseguía, ahora predica la fe que en otros tiempos buscaba destruir. ¿Y qué dice? Y glorificaba a Dios en mí. Gente que no conocía a Pablo, al verlo decía, wow, una vida transformada, ¿verdad? Entonces, oramos y nos metemos de lleno. Amado Padre, te damos las gracias una vez más por tu santa palabra, Señor. Venimos delante de ti pidiendo la guía y la iluminación de tu palabra. Te pedimos que nos abras nuestros ojos para ver la verdad, nuestros oídos para escuchar tu mensaje y nuestro corazón para ser transformados por tu palabra, Señor. Háblanos hoy, que tu pueblo quiere escuchar la verdad de tu palabra. Guíanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Todos decimos, amén. Amén. Lo primero que vamos a ver, el origen de su mensaje. Me encanta cómo Pablo va desarrollando. El capítulo 1 y el capítulo 2 están enfocados en ¿qué? En el testimonio y en la vida de Pablo. Capítulo 3 y capítulo 4 está enfocado en pura teología, pura doctrina. Y el capítulo 5 y 6 de Gálatas está enfocado en ¿qué? En cosas prácticas, de cómo nosotros debemos de caminar en el Espíritu. Así que Pablo va a hablar directamente cuál es el origen de su mensaje. Así que vamos a leer rápidamente. ¿Qué dice? Pero les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no sigue criterios, ¿qué? Criterios humanos. Entonces, la pregunta que nosotros podemos hacer es esto. Pablo dice una vez más, el evangelio anunciado por mí no sigue, ¿qué dice? Criterios humanos. ¿Por qué Pablo quiere hacer saber la revelación de su mensaje? ¿Por qué Pablo dice que no, el evangelio que yo predico no sigue los criterios humanos? En otras versiones dice, no tiene pensamientos humanos, no vino de la mente de ¿quién? Del hombre. Así que la pregunta una vez más, ¿por qué Pablo quiere hacer saber la revelación de su mensaje? Y acá pueden leer ustedes, ¿no? Porque algunos de los Gálatas, ¿qué dice? Creían que el mensaje de lo que Pablo predicaba no era el evangelio de Cristo, sino un evangelio enseñado, ¿qué dice? Por otras personas. Y Pablo dice, ok, déjame explicarles a ustedes lo que realmente va a pasar, ¿no? Entonces, Pablo realmente quiere que los creyentes comprendan una vez más que el mensaje que él entregó a los Gálatas no fue un invento del ser humano, ni se basa en la sabiduría del hombre. ¿Qué es lo que dice Pablo? Sino que proviene directamente de ¿quién? De Dios. Y ahí está. Viene directamente de ¿quién? De Dios. Una vez más, ¿cuál es el pensamiento de estos judaizantes? Comentaristas nos dicen que los pensamientos de los judaizantes eran estos. Como Pablo no estaba con los 12 discípulos en el principio,
Y Pablo no vivía ¿dónde? En Jerusalén. Entonces ellos decían que Pablo no es uno de los 12, uno y dos, porque no vivía en Jerusalén. Por esta razón, Pablo no es uno de los apóstoles y por eso no necesitamos nosotros escuchar a Pablo. Entonces Pablo por eso va a hablar, va a compartir su testimonio a raíz de esto, ¿no? Y también él nos dice esto, ¿no? El evangelio, dice, anunciado por mí, una vez más, no sigue criterios, ¿qué? Criterios humanos. En el contexto que estamos viendo nosotros, esta afirmación es muy significativa porque Pablo está defendiendo, ¿sabes qué? La pureza del evangelio. Pablo va a defender la pureza del evangelio. ¿Sabes por qué? Porque si el pensamiento del ser humano está en el evangelio es puro. No. Si hay ideas humanas dentro del evangelio sigue siendo puro. No. Y Pablo dice, no vino de nada de los humanos. Vino por revelación, ¿qué? Revelación divina, vino de Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que Pablo está tratando de dar a entender a ellos. Entonces, la pregunta es, Pablo, ¿cómo sé que tu mensaje es divino? Y ahí está el versículo 12. ¿Qué nos dice el versículo 12? Pues yo no lo recibí, ni lo aprendí de quién, de nadie. Paremos un momentito aquí. Casi todo el mundo, tú y yo, hemos escuchado el evangelio de quién? De alguien, ¿verdad? Alguien te ha compartido el evangelio y tú, el Espíritu Santo tocó y entregaste tu vida a Cristo, ¿verdad? Pero en el caso de Pablo, no. ¿Qué dice Pablo? Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de quién, de nada. Mira, acá hay una imagen. Todos conocemos a este personaje, ¿verdad? A Luis Palao. Todos hemos visto los mensajes evangelísticos y de hecho yo recuerdo estando en Lima cuando vino a la penúltima vez a Perú, estaba en el campo del Marte, miles y miles de personas estaban ahí. Y hubo música, hubo premios, de todo hubo ese día, pero al final Luis Palao pasó y compartió un mensaje de 30 minutos. El mensaje era tan simple, Cristo estaba ahí, de toda esa cantidad de personas, vi muchas personas pasar al frente, escuchando el evangelio y entregando su vida a Cristo. En este sentido, Luis Palao fue la persona quien dio el mensaje y muchas personas escucharon, ¿verdad? Pero en el caso de Pablo, las cosas son diferentes. Vemos que a Pablo alguien se lo compartió a Pablo. Y ahí está. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de quién, de nadie. Entonces la pregunta es, Pablo, ¿quién es quien te dio el mensaje? ¿Quién es el que te dio el evangelio? Y la respuesta, ¿cuál es? Sino de quién, de Jesucristo, ¿qué dice? Me reveló. Jesucristo dice que lo reveló. Y me encanta en estos versos, ¿no? En estos versos me encanta porque yo puedo ver que, ustedes recuerdan el libro del Deuteronomio, que Dios da a los padres que deberían enseñar a sus hijos, ¿verdad? Para que conozcan quién es Dios, ¿verdad? Pero a Pablo nadie le enseñó, no hubo tradiciones. Y de hecho, ninguno de los 12 discípulos le compartió el evangelio a Pablo. ¿Usted recuerda cuáles son los nombres de los 11 discípulos menos Judas? ¿Quién recuerda los nombres? Mateo, o Marcos, creo que ahí es Mateo, Juan, Pedro, ¿sí? Jacobo, ¿sí? Tomás. Ya ninguno de ellos vino a Pablo y le dijo, Pablo, este es el mensaje que tú tienes que predicar. Ninguno de ellos dio este mensaje. Entonces la pregunta una vez más, ¿quién es quien le compartió a Pablo este evangelio? Y la respuesta, ¿quién es? Jesucristo lo reveló. Fue una revelación directa, fue una revelación especial. Y lo que me encanta es esto, quiero que pienses, que Jesucristo mismo se quiso presentar a quién. Eso es impresionante.
Si Rodney me dice, David, Jesucristo se me presentó, yo imagino que todos van a estar celosos, ¿verdad? ¿Por qué a mí no, verdad? Pero Pablo está diciendo con un corazón humilde, Jesucristo se me ha presentado. Y la pregunta es, si Jesucristo se ha presentado, ¿qué más le dijo Jesucristo, verdad? Porque algo tuvo que decirle. Y ahí vemos que Jesucristo lo dio el mensaje. No solamente el mensaje lo transformó, pero ha sido llamado Pablo. Ha recibido el mensaje para que pueda compartir a otros. Y eso es lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Una vez más, versículo 12, pues no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino, ¿por qué dice? Por revelación de quién? De Jesucristo. El mensaje del Evangelio que los Gálatas han escuchado, no vino una vez más que un hombre me contó, o vino de una mente humana. No, el mensaje me dio el Señor, y ese mismo mensaje que me transformó la vida de ustedes. Eso es lo que Pablo está tratando de decir a los Gálatas. Entonces, ¿y qué es lo que vemos nosotros? Una vez más, el origen del Evangelio, ¿de dónde viene? ¿Viene de hombres? Viene de Dios. Viene de origen divino, no viene de origen de hombre. Entonces, Pablo aquí está sustentando esto bien claro. Viene de origen divino, ¿no? Ahora Pablo va a continuar con el impacto que el mensaje trae. Es ahí donde que entra su testimonio. Fíjate en la segunda observación. Pablo va a hablar de su pasado y presente, ¿de quién? De la vida de Pablo. Yo creo que todos tenemos esto, ¿verdad? Cada vez que uno recuerda su pasado, uno dice, wow, lo malo, lo horrible, pero después como que wow, como el Señor ha ido cambiando. Así que Pablo va a comunicar esto. Fíjate ahora en el versículo 13. ¿Qué dice? Porque ya han oído, ¿qué dice? Ya han oído ustedes hablar de cuál era mi conducta antes. Quiero parar un momentito. ¿Los Gálatas ya sabían el testimonio de Pablo? Sí, ya lo sabían, ya conocían su testimonio. Dice, porque ya han oído ustedes hablar cuál era mi conducta antes. Por ejemplo, yo no sé la conducta antes de Cris, por ejemplo. Si ella me cuenta, yo creo, o se para acá al frente y va a contar su pasado, y uno va a decir, wow, no sé. Pero Pablo, toda la gente estaba sorprendida de Pablo. Pero él va a dar más detalles, ¿no? Porque ya han oído ustedes hablar cuál era mi conducta antes. ¿Dónde? En el judaísmo. En el judaísmo. ¿Y qué hacía él en el judaísmo? Cuando perseguía, ¿y qué va a decir? Y asolaba sobremanera aquí a la iglesia de Dios. Y en el judaísmo, dice Pablo, yo aventajaba en mi nación a muchos de mis contemporáneos y era mucho más celoso de qué? De las tradiciones de mi padre. Ok, paramos un momentito acá. Pablo nos quiere dar a entender muchas cosas aquí en estos pasajes. Pablo está dando a entender su vida pasada, su vida anterior. Todo el mundo había escuchado. Pablo dice, yo era un perseguidor de la iglesia. ¿Ustedes recuerdan en el libro de Hechos en qué capítulo está? Por aquí dice, capítulo 9. Capítulo 9, ustedes ven cómo Pablo, celosamente por las tradiciones del judaísmo, ¿a quién estaba siguiendo? A los cristianos. ¿Ustedes recuerdan que quién se presentó ahí en la mitad del camino? Nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo que dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo por primera vez dice, me equivoqué. ¿Y cómo lo llama Pablo ahora? ¿La iglesia de quién? Por primera vez. Pablo se da cuenta que estaba él muy equivocado, ¿no? Entonces, vemos que Pablo era un perseguidor de la iglesia. ¿Alguien me puede decir qué entienden ustedes con la palabra perseguidor? Lancemos eso rápidamente. ¿Qué es una persona perseguidora? Es
Es una persona que molesta, es una persona que fatiga, es una persona que está tras de ti, no por buenas cosas. En este caso, Pablo quería encarcelar a los cristianos. Y no solamente Pablo era un perseguidor de la iglesia, tú y yo sabemos que Pablo era un homicida. Hechos capítulo 7 con Esteban, ¿verdad? No solamente esto, pero nos dice que Pablo también salió con la autorización de matar, para matar a los cristianos. Y ya sabemos todo esto, ¿no? Pero fíjate qué había en el corazón de Pablo. Pablo dice, no, pero con celos y odio quería destruir a todos los cristianos. Hechos capítulo 8, versículo 3 nos dice, donde dice que asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a las cárceles. Pablo era terrible, ¿verdad? ¿Es un buen testimonio eso? Es un mal testimonio de Pablo. Entraba, dice, casa por casa y arrastraba a hombres y mujeres. ¿Alguna vez ustedes han visto cuando hay invasión de casas, cuando un terreno es privado y la gente viene a querer invadir, llega la policía y ¿qué hace la policía? Le saca la fuerza, ¿verdad? ¿Alguna vez le han visto personas jalar? Y uno dice, wow, pobrecita la persona, ¿no? El policía no tiene compasión. Peor que el policía era Pablo. Tuvo celos, pensando que Pablo estaba en lo correcto y que los cristianos estaban en contra de él. Pero en conclusión, suena fuerte esto ya, Pablo era una bestia. Pablo era un criminal. Pablo era un hombre sin piedad. Pablo era un hombre tal por cual. Pablo era un hombre que no tenía amor por nadie, solamente por su religión. Otra palabra fuerte. Pablo era como una basura. Pero algo maravilloso sucedió en su vida. Y la pregunta que podemos hacer nosotros, ¿qué pasó en la vida de Pablo? ¿Qué hizo Dios por él? Y 3, ¿cómo él recuerda este tiempo en su vida? Si yo te hago esta pregunta, me imagino que deberías tener una respuesta, ¿no? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué hizo Dios por ti? ¿Y cómo tú recuerdas este tiempo? Y fíjate lo que Pablo va a responder hablando sobre su testimonio. Una vez más, ¿qué pasó en la vida de Pablo? ¿Qué hizo Dios por Pablo? ¿Y cómo él recuerda ese tiempo de su vida? Versículo 15. ¿Qué dice? Pero Dios, una vez más, ¿cómo era Pablo? Una basura, un tal por cual, un don nadie, un criminal. ¿Cómo eras tú antes? Me imagino que tú eras un criminal, ¿verdad? Pero a lo mejor eras una basura, un tal por cual. Pero me encanta esa palabra. ¿Cuál? Pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, ¿por qué? Me llamó por su gracia. Y cuando a él le agradó, ¿qué dice? Revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los no judíos, no me apresuré a consultar a nadie. ¡Wow! ¿Estamos listos? Una vez más. Pero Dios. El pero es tan importante en la Biblia, porque marca un cambio total en la vida de Pablo, y en tu vida y en mi vida también. En tu vida y en mi vida existe ¿qué? Un pero. Un pero, porque el pero es una transición de un antes y un después. Y aquí está. No importa lo que hayas hecho, puedes ser ¿qué? Salvo. Cuando eres ¿qué? Tocado por Dios. Hace 15 días atrás estaba en un lugar, estaba con una pareja que estaba casada por 50 años. Estábamos tomando café, mi esposa, la pareja estaban ahí. Yo le hago la pregunta al esposo,
Más de 50 años. ¿Cuál es el secreto para estar 50 años casado, verdad? Yo emocionado, como queriendo recibir así como la respuesta, ¿no? Él me miró a su esposa, me volvió a mirar y él dijo estas palabras, ¿no? Cristo es el primero, mío. El primer consejo que yo puedo darte es que yo fallé muchas veces. Me miró a mí y miró a su esposa. Yo esperaba decir, ¿cuál? El secreto es esto es una lista, ¿verdad? Pero me dio como un knockout, así, wow, ¿qué está diciendo este hombre, no? Me dijo esto, ¿no? El secreto es Cristo, y que yo he fallado muchas veces, y lo miró a Jesús. Porque necesitaba aprender a perdonar, y necesitaba yo ser perdonado. Perdonar a mi esposa y aprender yo a recibir perdón también, ¿no? Y él me dijo, el consejo que yo puedo darte es esto, me dijo, ¿no? Aprender a pedir perdón. Pero antes de venir a pedir perdón, necesitas ver la cruz de Cristo. Cuando yo lo miraba, él estaba como oxígeno, miraba que sus lágrimas salían. Pero ¿qué está el corazón para poder compartir y dar este consejo, ¿no? Y a dónde quiero llegar con todo esto, ¿no? Porque cuando nosotros no dejamos que Cristo trabaje en nuestras vidas, son dos cosas que están pasando. Uno, está siendo rebelde, o dos, a lo mejor Cristo nunca ha estado en tu vida. Un pastor dijo estas palabras: si Jesús no te ha cambiado, entonces el Jesús que conociste no es el Jesús de la Biblia. Porque el Jesús de la Biblia siempre nos cambia y siempre nos transforma. Y eso es la verdad, hermano. Porque cada vez que nosotros, si tú ves la vida de Pablo, dice, pero Dios, ¿verdad? Pero Dios, siempre en una transformación, Dios da el primer paso. ¿Cómo trabajó Dios en la vida de Pablo? A través de su Hijo Jesucristo, ¿no? Y el Señor dice, pero Dios, por lo que ha hecho Jesucristo, lo siento, allá hay uno para ti, bueno, hay otro, ¿no? Pero Dios, ¿no? Y una vez más, me encantan los peros de Dios en una vida transformada. Y yo creo que Dios en tu vida también tuvo un pero, un antes y un después. Un amigo me dijo esto, ¿no? Nosotros somos como el hierro oxidado. ¿Alguien vio los hierros oxidados? No, ya. ¿Son lindos? Es horrible, ¿verdad? Nadie quiere tocarlos porque te manchas y estás ahí, ¿no? Pero él dijo así, nosotros somos como hierro oxidado. Pero ese hierro oxidado, en las manos de Dios, Dios hace una obra. ¿Y cuál es la obra que hace Dios? Si es un hierro oxidado, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Lo va a pasar por fuego para quitar todo, ¿qué? Todo lo oxidado. Y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Y eso se llama un proceso de santificación, proceso de transformación en nuestras vidas. Y yo te animo a que te consideres así, un hierro oxidado, con tantas impurezas, pero que en las manos de Dios, cuando te pasa por el fuego, Él va a ir purificando, va a ir quitando todo esto. ¿Para qué? Para que tú seas un instrumento útil para su gloria. Y eso es lo que Dios quiere hacer, y eso es lo que Dios está haciendo en la vida de ¿quién? De Pablo. Dios está haciendo esto en la vida de Pablo. ¿Y qué más podemos ver nosotros ahí? Pablo realmente no solamente era un perseguidor de la iglesia, pero ahora que ha sido transformado y ya es un creyente, y es una persona que ha sido cambiado su vida. Y una vez más, ¿por qué razón Pablo cuenta su testimonio? Una vez más, Pablo comparte su testimonio, una vez más, para
que la gente pueda saber lo que Dios ha hecho en la vida de ellos. Y hemos visto nosotros, ¿verdad? Perseguidor de la iglesia, judaizante, le sacaba a la gente. Es horrible la vida de Pablo, pero ¿por qué cuenta él? Para que se dé cuenta cómo Dios transforma nuestras vidas. De un vil pecador a un santo, como nos llama el Señor. Un pastor dijo una vez, dice que se fue a un funeral que había fallecido uno de sus mejores amigos. Y él comparte esto, ¿no? Que él estaba escuchando al predicador. Por 30 minutos escuchó al predicador diciendo las buenas obras que hizo este hombre ya muerto. 30 minutos para que me compartas en un funeral las buenas obras que hizo este hombre. Y al final el pastor dijo, pero por eso no está en el cielo. Está en el cielo por lo que Cristo ha hecho en la vida de él. Mira, hay 3 cosas importantes que Dios hizo por Pablo. ¿Quieres saber? Número 1. No lo he leído, pero vamos a leerlo primero ya. Si me acompañas el versículo 15. Pero Dios me apartó, ¿qué dice? Desde el vientre de mi madre y me llamó, ¿qué dice? Por su gracia, y cuando a él le agradó, ¿qué? Revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los judíos, no me apresuré a consultar a nadie ni subí a Jerusalén para hablar con los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Lo primero, 3 cosas importantes que Dios hizo por Pablo. Primero, ¿qué hizo Dios? Dios, ¿qué? Lo apartó. La palabra griega apartar significa aforidixo. ¿Y qué significa esta palabra? Esta palabra apartó significa que el Señor me sacó, el Señor me separó, el Señor ¿qué? Me escogió. Y eso es lo mismo que hizo el Señor contigo. Aforidixo. Dios te sacó del lugar, Dios te separó y Dios ¿qué? Te escogió. Lo que me encanta es una vez más, pero es Dios quien hace ¿qué? La obra, no hay nada de la obra del hombre aquí. Lo que me encanta es que Dios lo apartó a Pablo y también nos apartó a nosotros. La otra cosa importante que Dios hizo por Pablo es esto, que Dios lo llamó. Y la palabra llamar, me encanta esta palabra, caleo. Que Dios llama, que Dios me convocó, que Dios, que dice, me invitó. Y una vez más, eso es lo que Dios hace contigo y conmigo. Iglesia, y ahora sí quiero llamar la atención. Y eso es para cada uno de nosotros. Recuerda esto, ¿quién te apartó? Recuerda esto, ¿quién te llamó? Porque si tú no recuerdas quién te llamó, quién te apartó, olvidamos nosotros. Y por esta razón, tú y yo, o nuestro caminar, no está en Cristo, sino está en el mundo. Cuando tú y yo recordamos quién nos apartó y quién nos llamó, creo que vamos a empezar a tener una vida más santa. Pero hay otro más que el Señor hace por Pablo. Si tú lees allí, Él lo llamó, pero me encanta esta palabra, si tú lees el pasaje, a Él le agradó. Y la palabra agradar en el griego se llama como doqueo. A Él le agradó. Y fíjate esta palabra. La palabra doqueo dice, Dios estaba contento y satisfecho ¿en qué? En llamarte. Dios estaba contento y satisfecho en llamarte. Y cuando te llamó, la palabra doqueo también significa Dios se deleitó. Eso es algo impresionante. Para que tengas una idea, cuando tú dices para Navidad, todos los que somos padres y los que nos encanta recibir regalos, ¿verdad? Y a los que nos gusta dar regalos también. Cuando damos regalos, ¿nosotros estamos molestos o siempre hay algo en nuestro corazón que realmente lo queremos hacer, ¿verdad? Lo queremos hacer. Si tú tienes un hijo, va a ser un día para Navidad y tú tienes, ya cobraste tu aguinaldo y tú ves, wow, este le va a gustar a mí, y tú le compras. En la combi tú estás diciendo, wow, esto le va a encantar a mi hija. Y no espero ya el momento para yo, ¿qué?
Ese sentir mismo que es lo que siente Dios cuando te vio y te llamó. Eso es lo que el Señor sintió. Dios estaba contento y satisfecho y se deleitó, dice, en llamarle a Pablo. Si eso es real en la vida de Pablo, por eso Pablo puede decir, para mí, el vivir es Cristo y el morir es por esta razón. Pablo nos caló en su corazón. Y esto tiene que calar también en nuestros corazones, hermanos. Entonces, ya ahí podemos ver nosotros esto, ¿verdad? Que Dios le llamó, caleo, llamar, me convocó, me invitó. Y aquí hablamos de salvación también, pero la palabra a él le agradó, doqueo. Dios estaba contento, satisfecho, Dios se deleitó. En el caso de Pablo, Dios se agradó de escogerlo como instrumento para su servicio. Y hay otra palabra que dice, y Dios se reveló. Y la palabra revelar en griego, ¿cuál es? Apocalipsis. Él se dio a conocerse, se abrió Jesucristo con Pablo. Eso es lo que está diciendo, es impresionante lo que Pablo está hablando en su testimonio. Pero lo que me llama la atención, ¿cómo es que Cristo hizo todo con alguien que no valía nada? Pregunta para ti y para mí, ¿cuál es la diferencia entre tú y Pablo delante de Dios? Responde. ¿Cuál es? Nada. Porque lo mismo que tú ves ahí es lo mismo que Dios siente por ti. Lo mismo que Dios siente por ti. Y lo último, dice, Dios le envió. Jesús le envió como mensajero de su evangelio, le dio una comisión de predicar a quién, a los gentiles. Y por eso Pablo está diciendo, mira, a mí Dios me envió a ustedes, gracias, para compartir este evangelio. Y una vez más Pablo dice, no, a mí me llamó por su gracia. A mí me llamó por su gracia. Nada lo merecemos nosotros, pero todo es de Dios. ¿Qué más podemos ver nosotros de Pablo, no? Que Dios le apartó, Dios le llamó y Dios lo envió para servirlo. Dios lo envió para ser un siervo. ¿Hasta dónde llegó el mensaje del evangelio que Dios utilizó? No, ¿hasta dónde llegó el evangelio a través de la boca de Pablo? ¿Ustedes recuerdan? Llegó toda Asia, que es Turquía, Europa, que es todo Macedonia, Roma, a todos los lugares, ¿no? Dios lo utilizó a Pablo como un instrumento para su gloria. Entonces, Pablo fue uno de los más grandes siervos de Dios. ¿Alguien recuerda cuántos libros escribió Pablo? 13, gracias Roberto, tienes un 20. Tienes una estrellita ahí. 13, pero algunos dicen que 14, incluyendo el libro de qué? De Hebreos. Pero no se sabe, está entre 13, está bien, ¿no? Pero mira, ¿cómo Dios no ha utilizado aún con nadie, verdad? Pero Dios quiere hacerlo esto con cada uno de nosotros también. Una vez más, Pablo está contando su testimonio, ¿no? Y una vez más, ¿por qué Pablo cuenta su testimonio? Para que él pueda mostrar la gracia de Dios, el poder de Dios, para que pueda mostrar el amor de Dios. Todos los atributos de Dios están mostrados en la vida de quién? De Pablo, pero también todos los atributos de Dios están mostrados en quién? En Dios. Y eso es lo que Pablo quiere mostrar. Pero también, ¿qué más dice Pablo? En el versículo 17, no me apresuré a consultar, ¿qué dice? A nadie. No me apresuré a consultar a nadie. Pablo era consciente de su llamado celestial. Pablo no consultó a ningún ser humano, dice, ni subía a Jerusalén para hablar con los que eran, ¿qué? Apóstoles antes que yo. ¿Quiénes eran estos apóstoles y dónde estaban? Es rápido la respuesta. Eran los 11 y estaban ¿dónde? En Jerusalén, ¿verdad? Muy simple esto, ¿no? Entonces, pero acá nos dice algo muy, muy importante, ¿no? Ni subí a Jerusalén para hablar con los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui ¿a dónde? A Arabia y volví de nuevo ¿dónde?
a Damasco. No tengo el mapa ahí, pero ustedes ya son capos, ya saben dónde está el mapa, ¿verdad? Mira, muchas personas dicen que Pablo, unos comentaristas dicen que Pablo fue, cuando dice que fue a Arabia, dice que fue a Irak, uno dicen así, otro dice que fue a Arabia Saudita, y otros, la mayoría de los comentaristas, dicen que Pablo fue a Masada, que está en Jordania, donde está Petra, gracias. En Masada está Petra. Y muchos comentaristas dicen que Pablo fue a este lugar. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo fue a este lugar? ¿Y qué es lo que Jesucristo le habló a Pablo en este lugar? Porque más adelante vamos a ver que Jesucristo le habló, le dio instrucciones a Pablo. ¿Ustedes recuerdan en 1 Corintios 11, 23? ¿Alguien lo puede leer? Ya hacen rápido sus celulares, es que no lo tengo marcado. 1 Corintios 11, 23. Abra tu celular o abre tu Biblia, igual. Adelante, 1 Corintios 11, 23. De memoria. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Ahí nomás. ¿Qué dice? Yo recibí de quién. No recibió de quién. Estas instrucciones no lo recibió de los apóstoles. Sino quién es que lo reveló a Pablo. Nuestro Señor Jesucristo, la Santa Cena, lo que vemos nosotros ahí. Entonces, vemos que el Señor habló mucho a Pablo y dice, luego volví de nuevo, ¿dónde? A Damasco. Y quiero ir cerrando en estos pocos minutos que nos quedan, ¿no? Lo que yo puedo ver cuando Pablo estaba en Arabia y en Damasco es que Dios se estaba preparando. Dios estaba preparando a Pablo para lo que iba a venir. Y tan importante para nosotros es que la preparación. Dios muchas veces, en estos lugares donde Pablo estaba, muchos comentaristas nos dicen que es un desierto. Y muchas veces Dios nos lleva a nuestros desiertos para Él trabajar con nuestros corazones, para Él ministrarnos. Porque vivimos en un mundo con demasiada distracción. Y muchas veces Él tiene que llevarnos a un lugar de soledad para que nuestras miradas estén puestas en Él. La tercera observación, vamos a ver una vida que glorifica a Dios. Pablo va a seguir conectando con su testimonio. Fíjate el versículo 18. Después, pasado, ¿cuántos años? 3 años. Subí a Jerusalén para ver a quién. A Pedro, y permanecí con él 2 semanas. ¿Quién era Pedro en Jerusalén? ¿Quién era Pedro en Jerusalén? Uno de los líderes principales, ¿no? Y dice que Pablo fue a Jerusalén, pero después de 3 años, y estaba 15 días, ¿con quién? Con Pedro, pero 19, pero no vi a ningún otro apóstol, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que les escribo, pueden ver delante de Dios que no miento. ¿A quién está escribiendo esta carta Pablo? A los Gálatas. ¿Por qué? Porque una vez más ellos estaban diciendo que los apóstoles no lo conocen a Pablo y Pablo no tiene una relación con ellos, Pablo no es nada. Y Pablo está diciendo, no, yo sí, yo conozco a ellos. Pero antes de conocer a ellos, he sido conocido por Cristo primero. Él me dio esta revelación. Pero fíjate, versículo 21. Después fui, ¿dónde? A las regiones de Siria. ¿Dónde queda la región de Siria? Hay 2 Antioquías. Antioquía de y Antioquía de. No, a ver, no, por parte. No me salté. ¿Antioquía de qué? De Siria, y el otro Antioquía de. No, Pisidia, claro. Y aquí Pablo está diciendo que me fui a las regiones de Siria. Está diciendo, estaba yo en Damasco, no. Gracias. En Antioquía, donde que fue su primera iglesia que le envió él a los viajes misioneros. Y después dice, y está en las regiones de Siria, ¿y de dónde?
y de Cilicia, la región de Cilicia. Hay una ciudad dentro de Cilicia, donde que nació Pablo. ¿Dónde nació Pablo? En Tarso. Y la región se llama Cilicia. Y Pablo dice, mira, me fui a la iglesia y luego me fui a visitar a mi casa, básicamente, ¿no? Versículo 22. ¿Y las iglesias de qué dice? De Judea. Que eran, esta parte me encanta. Y las iglesias de Judea, que eran en Cristo, no me conocían ni me habían visto, solamente habían oído decir, aquel que antes nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo que buscaba destruir. Y me encanta el último. ¿Y qué hacían la iglesia de Judea? Y glorificaban a Dios en mí. Ni Pablo lo podía creer. Pero eso es lo que Dios hace. No dice, y glorificaban a Pablo por su testimonio impresionante, ¿verdad? Nada que ver. Porque ¿quién hizo la obra? ¿Quién lo llamó a Pablo? ¿Quién lo envió? ¿Quién le dio el mensaje? Dios. Y glorificaban a Dios. Gente que no lo conocía a Pablo, ni lo han visto, solamente que lo han escuchado. Ahora, imaginémonos que tú vas a Puerto Maldonado. Y que hay gente que te conozca, digamos ahí, y te vean. Hace 10 años conocí a tal persona, y después de 10 años lo voy a ver, y lo sigo viendo que igual, su vida nunca cambió. La vida de Pablo sí cambió, ¿verdad? De manera drástica, la gente lo podía notar. De esta manera, la gente tiene que ver en nuestras vidas. ¿Vidas qué? Transformadas. Si tu vida todavía sigue siendo como era antes, a lo mejor nada pasó en tu vida. Necesitamos que la gente pueda ver vida transformada. ¿Con el propósito de qué? Versículo 24. Que la gente pueda decir, wow, no lo puedo creer la vida de esta persona. Gloria a Dios. Vidas que transformadas. Entonces, en conclusión, la vida antes y después de Cristo. Todo inicia con Dios y nada inicia en nosotros. Cuando predicamos el mensaje de la salvación, ¿sabes qué estamos haciendo? Estamos declarando la gloria de Dios. ¿Por qué darle siempre la gloria a Dios? ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta? Porque lo que Él es, por lo que Él hace, Dios quiere que siempre exaltemos su nombre. Dios quiere dar a entender que el poder de la salvación no viene del hombre ni los pensamientos del hombre, sino viene a través de ¿quién? De Él. Y cuando tú sabes esta verdad, esto tiene que pasar en tu vida. Dios nos llama a alabar ¿qué? Su nombre. Con todo ¿qué? Con todo nuestro ser. Nosotros no podemos añadirle nada a su gloria, pero, me encanta este pero sí podemos ¿qué? Proclamarla y revelar al mundo esta verdad. La pregunta para ti y para mí, ¿estás listo para esto? ¿Estás listo para realmente revelar la gloria de Dios a través de tu vida? ¿Estás listo? Y Dios quiere esto. El antes y el después. ¿Cómo está nuestra vida entre antes y después? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Que nuestras vidas están siendo de gloria para Dios, o cada vez que la gente nos ve y dice, wow, esta persona tiene 15 años como en la iglesia, y de hecho, personas dicen así, todos los domingos se va a la iglesia por gusto. Sigue igual. Más bien dice, no sé a cuál iglesia se va, porque yo no iría ni a esa iglesia, porque ¿cómo van a recibir a estas personas, verdad? Hermanos, eso tiene que cambiar. Porque, una vez más, la vida transformada de Pablo realmente, ¿no? Y una vez más quiero poner esta frase: si Jesús no te ha cambiado,
entonces el Jesús que conociste no es el Jesús de la Biblia. ¿Por qué? Porque el Jesús de la Biblia nos cambia y nos transforma para siempre. Un gran ejemplo, el antes y después de la vida de ¿quién? De Pablo. Eso tiene que pasar en nuestra vida. Amado Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Siempre hay un antes y siempre hay un después, Señor. Santifícanos, Señor, constantemente en nuestras vidas. Solo tú lo puedes hacer. Solo tu palabra nos puede hacer recordar, Señor. Y que vivamos un cristianismo, la palabra cristianismo, que pertenecemos a Cristo real, Señor. No un cristianismo mediocre, a medias, sino real, Señor. Porque tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros y eso fue real. Siga cambiando nuestras vidas, Señor, para la gloria y honra tuya. En Cristo Jesús oramos. Amén.